Hay documentos que nunca llegan a la mesa principal, informes que no se leen en salas iluminadas, que no se proyectan en pantallas durante reuniones estratégicas, que no se citan en discursos ni se archivan con solemnidad, no porque carezcan de importancia, sino porque contienen algo que ningún mando desea enfrentar abiertamente. Relatos que no encajan en la estructura tranquilizadora del orden militar. Lo que voy a compartir no proviene de fantasías ni de mentes debilitadas por la fatiga. Proviene de campo real, de hombres entrenados para distinguir amenaza concreta de ilusión. Y si usted permanece atento hasta el final, entenderá por qué algunos testimonios jamás cruzan el umbral de un briefing formal. He comandado suficientes campañas para saber que la guerra visible es solo una capa. Debajo de ella existe otra dimensión, más silenciosa, más difícil de clasificar, donde lo que se experimenta no siempre puede traducirse en términos tácticos convencionales. Y cuando algo no puede traducirse, se archiva. Uno de esos relatos comenzó en una región montañosa utilizada para ejercicios de resistencia. Nada extraordinario en el papel. Terreno irregular, clima cambiante, patrullas prolongadas. Un sargento veterano reportó algo simple al regresar. El valle no devolvía el sonido. La frase fue anotada y descartada como percepción alterada por la geografía. Pero lo que no se leyó en el briefing fue el resto de su declaración. Según él, los disparos de prueba efectuados durante el ejercicio no generaron eco alguno, ninguno, ni reverberación mínima, como si el aire absorbiera la energía acústica. Los técnicos explicaron el fenómeno como absorción natural por vegetación y humedad. Sin embargo, el mismo valle, medido semanas antes, sí había producido eco normal. No hubo combate, no hubo desapariciones, solo un entorno que se comportó de manera diferente. Puede parecer trivial, no lo es. En combate real, la acústica es orientación. El eco confirma distancia, la reverberación delimita espacio. Cuando el sonido no regresa, el hombre pierde una referencia invisible pero esencial. Si esta observación le parece pequeña, deténgase un instante y reflexione. ¿Cuántas de sus certezas diarias dependen de respuestas invisibles que jamás cuestiona? Otro relato, jamás presentado en reunión oficial, provino de una base costera. Guardia nocturna. 2 hombres asignados a torre de observación. Cielo despejado. Mar en calma. Durante más de 1 hora, ambos reportaron luces en el horizonte. No embarcaciones, no aeronaves. Pulsaciones breves, en secuencia irregular. El radar no registraba nada. Las luces parecían responder a la presencia visual humana. Cuando uno de los soldados desviaba la mirada, la frecuencia cambiaba. Cuando ambos fijaban atención simultánea, las luces cesaban por completo. No dispararon, no solicitaron alarma, simplemente registraron. Al amanecer, nada quedaba en el horizonte. El informe oficial concluyó: probable fenómeno atmosférico. El fragmento que no fue leído describía una sensación compartida. No eran señales aleatorias, parecían evaluar nuestra reacción. Esa frase fue omitida. En la guerra, lo que no puede clasificarse como enemigo o fenómeno natural se vuelve incómodo. Y lo incómodo rara vez asciende en la jerarquía documental. Permítame ser claro, no sugiero conspiración, sugiero selección narrativa. Las instituciones, para mantenerse firmes, priorizan aquello que pueden enfrentar. Lo demás se reduce a nota secundaria. En otra ocasión, durante ejercicios en terreno boscoso, una unidad reportó pérdida momentánea de orientación colectiva. No uno, sino todos los miembros experimentaron la impresión de que el bosque había cambiado de disposición. Árboles que parecían más juntos, senderos que no coincidían con mapas digitales. El GPS funcionaba, las coordenadas eran correctas, pero la percepción espacial no coincidía con la cartografía. Permanecieron inmóviles durante varios minutos, no por miedo, sino por cálculo. Cuando finalmente retomaron movimiento, el bosque volvió a alinearse con lo esperado. El evento fue registrado como desorientación temporal inducida por estrés. Lo que no se discutió
fue que no había estrés previo. El ejercicio era rutinario. La coherencia de múltiples percepciones simultáneas no encaja fácilmente en la categoría de error individual. Si está escuchando esto y siente que el terreno conceptual bajo sus pies se mueve apenas 1 milímetro, no lo ignore. Esa incomodidad es precisamente la razón por la cual estos relatos no se leen en público. Porque no son derrotas, no son tragedias abiertas, son fisuras. Y una fisura en la percepción de control es más peligrosa que una explosión visible. He aprendido que la estabilidad de una fuerza no depende solo de armamento y estrategia. Depende de la confianza en la consistencia del entorno. Cuando el entorno se comporta fuera de patrón, aunque sea por segundos, la mente registra una anomalía que no desaparece. Los hombres continúan cumpliendo órdenes. Marchan, vigilan, operan. Pero internamente saben que hay variables no consideradas. Y cuando suficientes variables quedan fuera del marco oficial, los relatos comienzan a acumularse en archivos secundarios. Relatos que nunca serán leídos en briefings, no porque sean falsos, sino porque obligarían a admitir que no todo en el campo responde a intención humana. Si desea comprender realmente la naturaleza del territorio que habitamos, sea físico, psicológico o estratégico, permanezca conmigo, porque lo que sigue no involucra luces ni ecos, sino algo aún más perturbador: reconocimiento directo. El reconocimiento directo no deja espacio para interpretaciones cómodas. No es una distorsión auditiva ni una anomalía lumínica en el horizonte. Es el momento en que algo, sea fenómeno, inteligencia o variable desconocida, demuestra que sabe que usted está allí. Ese tipo de experiencia nunca aparece en un briefing oficial, porque no se combate con artillería, no se neutraliza con protocolos estándar y, sobre todo, no fortalece la moral si se expone sin explicación concluyente. Uno de los relatos más inquietantes provino de un destacamento en terreno árido, utilizado para pruebas logísticas. Nada heroico, nada cinematográfico, solo hombres y maquinaria, evaluando resistencia bajo condiciones extremas. Durante una noche particularmente tranquila, un operador de comunicaciones informó que su canal secundario, no el principal, registraba pulsos breves, casi imperceptibles. No interferencia, no estática convencional, pulsos rítmicos, como si alguien estuviera probando la frecuencia sin intentar transmitir mensaje alguno. Cambió de canal. El fenómeno desapareció. Volvió al canal original. Los pulsos regresaron. Llamó a otro operador para confirmar. Ambos escucharon la misma secuencia. No era código conocido, no era patrón militar, no coincidía con emisiones civiles cercanas. Cuando intentaron responder con una señal breve, los pulsos cesaron inmediatamente. El registro fue archivado como interferencia indeterminada. Lo que no fue leído en sala fue la última línea escrita por el operador. La pausa ocurrió exactamente cuando presioné el transmisor, no antes, no después. En estrategia, la sincronización no es accidente. Semanas más tarde, otro equipo, en región completamente distinta, reportó algo aún más perturbador. No en tecnología, sino en comportamiento animal. Durante ejercicios nocturnos, la fauna local desapareció por completo en un radio estimado de varios kilómetros. No migración estacional, no ruido excesivo que justificara huida. Simplemente ausencia total. En combate real, la naturaleza suele anticipar el peligro antes que el hombre. Animales huyen antes de un bombardeo, cambian de patrón antes de un incendio. Pero aquí no había amenaza visible, y aún así, el entorno vivo se retiró. Un soldado escribió en su cuaderno personal, documento que nunca formó parte del informe. No parecía que huyeran de nosotros, parecía que se apartaban para dejarnos solos. Esa frase no es técnica, no es científica, pero es estratégica, porque implica delimitación. Y cuando el entorno delimita, la pregunta inevitable es ¿para quién? No todo reconocimiento implica agresión inmediata. En guerra, muchas veces el enemigo observa primero, identifica debilidades, evalúa reacción emocional
Mide cohesión del grupo. Lo que une estos relatos no es violencia, es conciencia implícita. En otra base remota, un centinela juró haber escuchado su propio nombre pronunciado detrás de él durante guardia nocturna. No un susurro confuso, no una ilusión auditiva vaga, su nombre completo, con la entonación exacta que solo su padre utilizaba. Giró. No había nadie. Revisó cámaras. Ningún movimiento. El informe oficial lo clasificó como fatiga auditiva inducida por aislamiento prolongado. Lo que nunca se leyó fue su declaración posterior. No fue sonido distante, fue dirección precisa, justo detrás de mi hombro izquierdo. En combate, cuando un soldado percibe dirección con certeza, rara vez se equivoca. La orientación auditiva es instinto afinado por entrenamiento. Si estos relatos le resultan incómodos, considere esto. Ningún comandante desea sembrar dudas innecesarias. Pero ignorar patrones tampoco es sabio. No afirmo que exista una entidad concreta con forma definida. Lo que afirmo, y lo hago con la gravedad que la experiencia impone, es que múltiples escenarios aislados comparten una constante: interacción sin confrontación abierta. No es ataque frontal, no es sabotaje visible, no es invasión declarada, es observación calibrada. Y cuando algo calibra, no actúa por impulso, actúa por propósito. Quizá la razón por la cual estos relatos jamás fueron leídos en briefings sea simple. Reconocer públicamente que hay variables conscientes fuera de nuestra clasificación obligaría a revisar la base misma de nuestra confianza operativa. La moral de una fuerza depende tanto de lo que sabe como de lo que cree saber. He aprendido que el verdadero liderazgo no consiste en negar lo inexplicable, sino en sostener la estabilidad mientras se investiga en silencio. Eso fue lo que se hizo. Investigación discreta, comparación de patrones, cruce de fechas y ubicaciones. Y aunque no emergió una figura definida ni una amenaza catalogable, sí surgió algo más inquietante: correlación temporal. Varios de estos eventos ocurrieron durante periodos específicos de baja actividad electromagnética global. Coincidencia, dirán algunos. Tal vez. Pero en estrategia, coincidencia repetida se convierte en variable. Permítame decirle algo con absoluta claridad. El campo no siempre es territorio físico. A veces es umbral perceptivo. Y cuando hombres entrenados registran de manera independiente indicios de reconocimiento externo, sin agresión directa, el fenómeno no puede descartarse como simple error acumulativo. Si usted ha llegado hasta aquí, no lo haga como oyente distante. Pregúntese, ¿cuánto de su realidad cotidiana depende de que nada más esté midiendo su reacción? Porque lo que nunca se leyó en los briefings no era miedo, era prudencia. Y la prudencia nace cuando la mente comprende que el tablero puede ser más amplio de lo que enseñan los mapas. Lo que sigue, y le advierto que requiere atención firme, no fue luz, ni sonido, ni interferencia. Fue algo que dejó registro físico inequívoco, sin dejar responsable identificable. El registro físico es el último refugio del escepticismo. Mientras todo pueda atribuirse a percepción, a error humano, a fenómeno atmosférico o interferencia técnica, la mente institucional respira con relativa tranquilidad. Pero cuando algo deja marca tangible, y aún así no puede asignarse a agente conocido, la inquietud ya no es filosófica, es estratégica. Este episodio ocurrió en una instalación interior, lejos de desiertos abiertos o bosques densos. Un complejo de almacenamiento logístico, perímetro controlado, acceso restringido, cámaras en cada corredor. Nada romántico, nada remoto, terreno administrado con precisión casi obsesiva. Una mañana, durante inspección rutinaria, se detectó un cambio en una de las áreas selladas. No forzamiento, no cerradura dañada, el sello magnético intacto. Sin embargo, dentro del recinto, una fila completa de cajas metálicas había sido desplazada exactamente 32 centímetros hacia el este. No una, no dos, todas. La alineación era perfecta, paralela, como si una fuerza uniforme hubiera aplicado presión milimétrica sin alterar el orden. Las cámaras internas no mostraron movimiento.
La grabación presentaba un intervalo de 49 segundos donde la imagen continuaba activa, pero el contenido era estático, no congelado, estático, como si el espacio dentro del encuadre hubiera dejado de actualizarse. Al retomarse la secuencia normal, las cajas ya estaban desplazadas. No hubo intrusión registrada, no hubo corte eléctrico, no hubo alerta de sensores. La revisión técnica fue exhaustiva. Se examinó la posibilidad de manipulación digital. Nada. Se analizaron vibraciones estructurales. Ninguna coincidía con la precisión del movimiento. Se evaluó error humano. Ningún equipo había ingresado. El informe oficial habló de anomalía técnica en sistema de registro visual. Lo que no fue leído en el briefing fue la observación del oficial a cargo. Si alguien quiso entrar, no necesitó abrir. Esa frase no se archivó en categoría pública. Permítame hacer una pausa aquí y pedirle algo. No permita que su mente busque explicación inmediata solo para aliviar la tensión. La urgencia por cerrar el enigma es una reacción natural, pero también es el punto débil más explotable. En guerra, el enemigo más efectivo no es el que destruye infraestructura, es el que altera confianza en la infraestructura. El desplazamiento de esas cajas no representaba pérdida material significativa, representaba penetración conceptual, porque si el espacio interno puede modificarse sin abrir puertas, entonces el concepto de dentro y fuera pierde definición operativa. Semanas después, en una región completamente distinta, ocurrió algo que reforzó el patrón. Un equipo de ingeniería dejó marcas de referencia en suelo de concreto recién vertido para medir contracción natural del material. Al regresar al día siguiente, las marcas estaban intactas, pero el concreto mostraba una leve curvatura en dirección opuesta a la pendiente prevista. No colapso, no fractura, curvatura suave, como si el terreno hubiera respirado en sentido contrario durante la noche. Los instrumentos confirmaron que no hubo variación térmica significativa que justificara el cambio. Ningún ingeniero presentó una explicación concluyente. Y aquí es donde la convergencia comienza a ser imposible de ignorar. Alteraciones acústicas sin causa física clara. Señales electromagnéticas que cesan ante respuesta humana. Pérdida selectiva de individuos sin combate. Desplazamientos materiales sin intrusión visible. Modificaciones estructurales mínimas pero precisas. No estamos hablando de caos, estamos hablando de consistencia silenciosa. Si usted ha permanecido atento hasta este punto, se dará cuenta de que lo que une todos estos relatos no es espectáculo, es método. Nada es excesivo, nada es masivo, nada es devastador, es calibrado. En liderazgo militar existe una máxima no escrita. Cuando un fenómeno se comporta como si entendiera límites humanos, debe asumirse que comprende algo más que física básica. No afirmo entidad definida, no afirmo intención hostil inmediata. Lo que afirmo es algo más sobrio, interacción sin reconocimiento oficial. Estos relatos no fueron leídos en briefings porque obligarían a introducir una variable que no puede combatirse con doctrina tradicional. ¿Cómo se planifica contra algo que no ataca abiertamente? ¿Cómo se disuade algo que no reclama presencia? ¿Cómo se enfrenta algo que solo deja huellas cuando decide? Permítame decirle algo con la gravedad que exige la experiencia. La estabilidad estratégica depende tanto de lo que ignoramos como de lo que conocemos. Pero ignorar no es negar, es postergar confrontación conceptual. En privado, algunos oficiales comenzaron a utilizar una palabra que jamás apareció en documento formal: frontera. No frontera geográfica, frontera perceptiva. Como si ciertas zonas en ciertos momentos representaran un punto donde nuestra definición de realidad operativa encuentra resistencia. Si esta idea le resulta incómoda, sosténgala, porque la incomodidad es señal de expansión conceptual. El campo no siempre devuelve lo que enviamos. El entorno no siempre responde según manual. Y el silencio no siempre implica vacío. Lo más inquietante de todos estos episodios no fue lo que sucedió, fue lo que no sucedió después. No hubo escalada,
No hubo repetición inmediata. No hubo demostración de dominio, solo presencia implícita. En guerra, cuando una fuerza superior desea intimidar, muestra poder. Cuando desea estudiar, actúa con precisión mínima. Y estos relatos, los que nunca fueron leídos, comparten esa precisión. Si usted escucha esto y siente que el concepto de control absoluto comienza a parecer frágil, no se alarme. Esa fragilidad es honestidad. La civilización no se sostiene sobre omnipotencia, se sostiene sobre adaptación. Y quizás la lección más estratégica de todas sea esta: no todo lo que opera en el campo necesita confrontarnos para influir en nuestras decisiones. Algunas fuerzas solo necesitan demostrar que pueden tocar el tablero, sin volcarlo. Hay un punto en toda estructura de mando donde la pregunta deja de ser ¿qué está ocurriendo? Y pasa a ser ¿qué hacemos con lo que sabemos? Porque conocimiento sin reacción es vulnerabilidad, pero reacción precipitada ante lo incomprendido puede ser aún peor. Después del incidente del desplazamiento interno y de la curvatura anómala del concreto, se tomó una decisión discreta: comparar cronológicamente todos los eventos registrados en distintas regiones, no para anunciar amenaza, sino para identificar ritmo. El patrón fue revelador. Los episodios no se acumulaban, no mostraban progresión agresiva, ocurrían en intervalos amplios, separados por semanas o meses, siempre con mínima intervención visible, como si el fenómeno, sea cual fuere su naturaleza, operara bajo principio de economía absoluta. En guerra, la economía de movimiento es signo de inteligencia. El adversario que no desperdicia energía suele tener claridad de objetivo. Y aquí surge una pregunta inevitable que jamás figuró en ningún briefing. ¿Y si el objetivo no somos nosotros como fuerza, sino nuestra reacción? Permítame explicarlo con crudeza estratégica. Un ejército reacciona ante ataque directo. Una nación responde ante invasión declarada. Pero ¿qué ocurre cuando el evento es tan sutil que cualquier reacción pública parecería exageración? La estabilidad institucional depende de proporcionalidad, y estos eventos desafiaban esa proporción. No eran suficientes para movilizar defensa masiva. No eran insignificantes como para ser ignorados por completo. Esa zona gris es terreno fértil para la erosión silenciosa. En una ocasión particularmente reveladora, un equipo de análisis conductual revisó grabaciones de los soldados que habían participado en distintos eventos. No buscaban trauma, buscaban microexpresiones, cambios de postura, variaciones en tono de voz al narrar. Descubrieron algo común: ninguno describía sensación de amenaza